Hola, mi nombre es Laura Aliaga y a lo largo de este video vamos a trabajar los conceptos de combinación lineal, conjunto generador y espacio generado por un conjunto de vectores. Vamos a comenzar entonces a trabajar con el concepto de combinación lineal. ¿A qué llamamos combinación lineal? Bueno, dado un conjunto de vectores, b sub 1, b sub 2 hasta b sub n, o sea, n vectores de un espacio vectorial B, decimos que cualquier vector que se pueda escribir de la forma A1 por B sub 1, o sea, un múltiplo de B sub 1 más un múltiplo de B sub 2 más un múltiplo de B sub n, eso es una combinación lineal, ¿no? O sea, en realidad, por decirlo de alguna manera, la combinación lineal sería la suma de múltiplos de B sub 1 hasta B sub n, ¿no? Todo vector que se pueda escribir de esta manera es una combinación lineal de B sub 1 a B sub n. Fíjense que acá los escalares pueden tomar cualquier valor real, ¿no? Y nosotros tenemos una combinación lineal conocida cuando trabajamos, por ejemplo, con vectores en R3 en particular y en R2 también, porque fíjense que cada vector de R3 en este caso se puede escribir como la combinación lineal de vectores I, J, K, ¿sí? O sea, los vectores canónicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el vector 2, 5, menos 1, lo puedo escribir como 2 veces el vector I más 5 veces el vector J menos una vez el vector K, ¿no? Recordemos que esto sería 2 veces por I. ¿Y quién es el vector 1, 0, 0? Más 5 veces por J. J es el vector 0, 1, 0, ¿sí? Más o menos una vez, ¿sí? Vamos a poner acá. Menos una vez el vector K, que es el vector 0, 0, 1, ¿sí? Este es un clásico ejemplo de una combinación lineal, ¿no? O sea, encontrar escalares a sub 1, a sub 2 y a sub 3, tales que multiplicados por cada uno de los vectores me den como resultado el vector B. Veamos otro ejemplo con vectores que no sean los canónicos. Supongamos que en R3 yo tengo el vector menos 7, 7, 7 y digo que es una combinación lineal de los vectores menos 1, 2, 4 y 5, menos 3, 1, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo escalares, el escalar 2 y menos 1, tal que multiplicando 2 por el vector b sub 1, que será el menos 1, 2, 4, y menos 1 por el vector b sub 2, que es 5, menos 3, 1, obtengo como resultado el vector menos 7, 7, 7. La cuestión es, divino porque acá ya me lo dan, pero ¿cómo encontramos esos escalares? ¿Cómo podemos decir que un vector determinado es una combinación lineal de otros, ¿no? Fíjense, por la definición, yo para saber si el vector 7, menos 7, 7, 7 es una combinación lineal de estos, lo que yo tendría que hacer es irme a la definición, ¿no? Hacer un alfa por b sub 1 más un beta determinado por b sub 2 me tiene que dar resultado el vector b, ¿sí? Donde el vector b va a ser el menos 7, 7, 7, va a ser mi vector b, menos 1, 2, 4 va a ser mi vector b sub 1 y 5 menos 3, 1 va a ser mi vector b sub 2. Entonces voy a escribir esto en términos de b sub 1 y b sub 2, ¿sí? Quiere decir que yo tendría que resolver el siguiente sistema. Alfa por b sub 1 más beta por b sub 2 igual a b, ¿sí? ¿Qué implica hacer esto? Bueno, esto implica hacer alfa por el vector menos 1, 2, 4 más beta por el vector 5, menos 3, 1. Y que esto me dé como resultado el vector menos 7, 7, 7. ¿Sí? O sea que lo que yo voy a tener que hacer es resolver este sistema. Menos alfa más 5 beta igual a menos 7. 2 alfa menos 3 beta igual a 7. 4 alfa más beta igual a 7, ¿sí? Entonces, resolviendo este sistema, yo voy a encontrar cuáles son los valores de alfa y beta, ¿sí? En la práctica, ¿sí? O en forma práctica, fíjense que si yo encuentro, digamos, la matriz asociada a este sistema que tengo acá, sería resolver la matriz, que tiene como vectores columnas menos 1, 2, 4, 5,
menos 3, 1, y en la parte de las soluciones va a aparecer menos 7, 7, 7, ¿sí? Y esto no es ni más ni menos, si ustedes observan, que escribir en alguna de las columnas el vector B1, en la otra de las columnas el vector B2, o sea, escribir los vectores a través de los cuales yo quiero, digamos, ver si el vector B es combinación lineal de ellos, lo voy a escribir en la parte de los coeficientes, B sub 1 y B sub 2. Y en la parte de las soluciones voy a escribir el vector B, que quiero saber si es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Si ese sistema es compatible, entonces B se puede escribir como combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. En nuestro caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, hacer la reducción de Gauss o de Gauss-Jordan, ¿sí? Y a partir de acá encontrar los valores. Yo la hice y me quedó que alfa es igual a 2, beta es igual a menos 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué puedo decir? El vector B, que el vector B es menos 7, 7, 7, se puede escribir como 2 veces B sub 1 menos B sub 2, ¿sí? O sea, he podido escribir el vector B como combinación lineal de B sub 1 menos B sub 2, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo el vector B, que es el vector 2, 5, 7, ¿sí? Y lo que quiero preguntar o lo que quiero saber si es combinación lineal de los vectores B sub 1, que está formado por 1, 2, 5, B sub 2, que es el vector 3, 6, 15, y B sub 3, que es el vector 0, 1, 0, ¿sí? O sea, lo que tendría que ver es que B se puede escribir como alfa por B sub 1 más beta por B sub 2 más gamma por B sub 3, ¿sí? Entonces, recordemos que para hacerlo yo voy a armar una matriz donde los vectores columna de la parte de la matriz de coeficientes van a ser los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3, y en la parte de las soluciones voy a colocar al vector B, ¿sí? Si este sistema tiene solución, entonces B es combinación lineal de B1, B2 y B3, ¿sí? Entonces acá voy a poner el vector 2, 5, 7. El vector B sub 1 es 1, 2, 5. B sub 2, 3, 6, 15. Y B sub 3, 0, 1, 0. ¿Sí? O sea, acá tengo B1, B2 y B3. ¿Sí? Bien. Para esto yo voy a hacer la reducción de Gauss o Gauss-Jordan. Yo siempre uso Gauss-Jordan, que es más directo. Y entonces lo que voy a obtener es la siguiente matriz. Esto queda para ustedes. Ya sabemos reducir matrices, así que eso no van a tener inconveniente. Me da el vector 1, 3, 0. Y acá en la parte de las soluciones me da 2. Acá tengo 0, 0, 1 y me da 1. Y acá tengo 0, 0, 0 y menos 3. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme acá es esto. Este sistema, digamos, o esta matriz que yo tengo acá, que está asociada al sistema, si es compatible o no, ¿sí? Si es compatible, van a existir los elementos alfa, beta y gamma, o A1, A2, A3, como ustedes les quieran llamar. Bien, para ver si esto es compatible, yo lo que tengo que ver es, fíjense, yo tengo pivot en la primera y en la tercera columna, o sea, asociado obviamente a alfa y asociado en este caso a gamma. Y en la segunda tengo una variable libre. ¿Qué es lo que podría pasar? Para que esto tuviera solución, tendría que aparecer, como es un sistema de 3×3, alguna fila de ceros. Observemos acá, en esta última fila que yo tengo acá, tengo ceros en la parte de la matriz de coeficientes y tengo un número distinto de 0 en la parte de las soluciones. Esto me está queriendo decir a mí que este sistema no es compatible, ¿sí? Porque fíjense, acá lo que yo voy a obtener es que 0 es igual a menos 3. Por lo tanto, el sistema es inconsistente, ¿no? Si el sistema es inconsistente, no hay forma de que el vector B se pueda escribir como combinación lineal de B1, B2 y B3. Entonces, por lo tanto, B no se puede escribir o no es como combinación lineal de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Sí? O sea, que finalmente para que un elemento B
de un espacio vectorial puede hacer combinación lineal de un conjunto de vectores, el sistema que está formado por la matriz de coeficientes, donde cada una de las columnas son los vectores b sub 1 a b sub n, y en la parte de las soluciones el vector b, tiene que ser compatible, ¿sí? Si este sistema no es compatible, entonces b no se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. El ejemplo que acabamos de ver nos muestra entonces que no cualquier conjunto de vectores puede generar, digamos, un espacio vectorial. Entonces vamos a ver esta definición, que es la definición de conjunto generador. ¿A qué llamamos conjunto generador? Un conjunto generador es un conjunto de vectores de b sub 1 a b sub n, tales que cualquier vector en B se puede escribir como una combinación lineal de ellos, ¿sí? O sea, para cualquier vector en B existen escalares A1 hasta A sub n, tal que B se puede escribir como una combinación lineal de todos estos elementos, ¿sí? Ejemplos conocidos por nosotros son, por ejemplo, en R2, ¿sí? Tenemos el conjunto formado por el vector I y el vector J, ¿sí? Es generador de R2, ¿sí? O genera, otra forma que tenemos para decir, genera a R2, ¿sí? En R3, si nosotros estamos recordando, nosotros vimos que cualquier elemento de R3 se puede escribir como combinación de los vectores I, J y K, ¿sí? O si lo quisiera escribir, digamos, como vectores, tendría el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 1, 0, ¿sí? Yo digo que genera a B. O sea, en este caso genera a R3. Estos dos son clásicos ejemplos de conjuntos que generan a R3. Acá me equivoqué. Es 0, 0, 1 porque corresponde a J, ¿sí? Una cosa importante es que estos son conjuntos de vectores, por lo tanto los tenemos que poner a los vectores entre llaves separados por comas o punto y coma, porque es un conjunto de vectores y ese conjunto de vectores va a permitir que cualquier elemento B del espacio en el que yo estoy trabajando se pueda escribir como combinación lineal de estos vectores. Otro ejemplo que podemos pensar es, por ejemplo, si estoy trabajando en el conjunto de las matrices de orden 2×2. Fíjense que si yo tengo la matriz ABCD, la puedo escribir como el producto de A por la matriz 1, 0, 0, 0, B como la matriz 0, 1, 0, 0, C como la matriz 0, 0, 1, 0, más D por la matriz 0, 0, 0, 1, ¿no? Entonces yo veo que estas matrices B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 generan a M22, ¿no? O sea, fíjense que para cada una de las componentes voy a tener una de las matrices que me va a generar esa componente, ¿no? Este también es un caso particular, digamos, en el que yo tengo un conjunto generador. A veces nosotros para trabajar, por ejemplo, con matrices, solemos utilizar, o sea, escribir cada una de estas matrices, la podemos escribir como un vector, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta siempre es conservar el mismo orden, o sea, la matriz, esta primera que yo tengo acá, la puedo escribir como la matriz 1, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, fíjense, acá pongo la primera componente, acá la segunda, acá la tercera y acá la cuarta. Este orden que yo estoy manteniendo acá, para poder escribir las matrices, tendría que poder mantenerlo en cada uno de los vectores. Entonces, el segundo sería 0, 1, 0, 0, ¿sí? La tercera matriz la puedo escribir como 0, 0, 1, 0, perdón. 1, 0. La tercera de las matrices 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces yo digo, este conjunto que acabo de encontrar acá, ¿sí? Este genera a M22, ¿sí? O sea, genera a todas las matrices de M22, ¿sí? Bien, entonces las matrices las podemos escribir como tales o podemos también usar, digamos, esta notación de matrices. Por ejemplo, si le llamo este el conjunto M, ¿sí? Formado por estas cuatro matrices, ¿sí? Generan a M22.
Vamos a escribirlo acá un poquito mejor. A veces esta es una forma práctica de trabajar, digamos, con las matrices, escribiéndolas en formas de columna. Una cosa importante que debe quedar claro es que no necesariamente para generar, por ejemplo, en R2 necesito dos vectores. Yo puedo tener una cantidad que quiera y yo puedo ver, digamos, si genera o no genera, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este segundo ejemplo, supongamos que tengo el conjunto B, que está formado por los vectores menos 1, 2, por el vector 1, menos 2, y por el vector 2 menos 4, ¿sí? O sea, tengo tres vectores en R2 y lo que yo quiero preguntar es si genera a R2, ¿sí? O sea, si este conjunto que yo tengo acá genera R2. Si este es un conjunto generador, cualquier elemento, recordemos, cualquier elemento B, ¿no? Perteneciente a ¿quién? A R2, se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Acá les voy a llamar B sub 1, B sub 2 y B sub 3. O sea, B lo puedo escribir como combinación lineal. Alfa B sub 1 más beta B sub 2 más gamma B sub 3. ¿Sí? Si esto pasa para un B cualquiera, entonces yo voy a decir que el conjunto B formado por B sub 1, B sub 2, B sub 3 genera B. Bien, ¿cómo hago para escribir un B cualquiera en R2? Un B cualquiera en R2 es un vector, lo voy a escribir acá en forma genérica, un vector XY, ¿no? Y esto me tiene que quedar alfa por el vector B sub 1, que en este caso será el vector menos 1, 2, más beta. Acá pueden usar alfa, beta, A sub 1, A sub 2, los coeficientes que ustedes quieran, ¿no? 1 menos 2 más gamma por 2 menos 4, ¿sí? Recordemos que esto es hacer en forma práctica un sistema donde cada una de las columnas eran los vectores B1, B2, B3, B1, B2, B3 y en la parte de las soluciones yo voy a poner el vector B, o sea, el que quiero saber si es combinación lineal de B1, B2, B3. Entonces acá voy a tener el sistema menos 1, 2, 1 menos 2, 2 menos 4 y en la parte de las soluciones, ¿a quién voy a poner? Al vector genérico, en este caso X e Y. Si este sistema es compatible, entonces el conjunto genera a todo R2, ¿sí? Para saber si es compatible o no, ¿qué hago? La reducción por Gauss-Jordan. Está escribiéndome mal esto. Ahí está. La reducción por Gauss-Jordan, que nosotros ya la sabemos hacer. Operamos, digamos, con las dos filas, haciendo operaciones de renglones, y yo obtengo lo siguiente. 1 menos 2, y acá tengo menos x. Y acá tengo 0, 0, 0, y acá tengo 2x más y. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que este sistema, acá me quedó 0, ¿sí? La pregunta es, ¿yo puedo decir si este sistema es compatible? Para eso yo tendría que tener, primero ver la cantidad de pivot que tengo, ¿sí? Que en este caso, fíjense, yo voy a tener 3 incógnitas y 2 filas o 2 renglones. Por lo tanto, seguramente esto puede tener infinitas soluciones en caso de que tuviera. Pero además, para que esto tuviera solución, yo tendría que tener, fíjense, acá yo tengo en la última fila ceros en la parte de la matriz de coeficientes y 2x más y en la parte ampliada. Quiere decir que esta solución está condicionada por los valores de x y de y, ¿no? Es decir, no voy a tener solución para cualquier elemento x e y, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a obtener acá es decir, como está condicionada la solución, o sea, no me da una solución para cualquier x e y, lo primero que puedo decir es que el vector B, el conjunto B no genera R2. No genera a R2. ¿Por qué? Porque no hay forma de que con cualquier X y con cualquier Y esto pueda ser cierto, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Solamente esto va a tener solución cuando esto sea igual a 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si X e Y valen 1 y 1, acá voy a tener todos ceros en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, voy a tener ceros y acá voy a tener 3, entonces no va a tener solución.
Quiere decir que el vector 1, 1 no está siendo generado por este conjunto, ¿sí? Lo que yo veo es que si 2x más y me da igual a 0, entonces esto va a tener una solución, ¿no? Entonces, acá esto pasamos a plantear lo siguiente. Primero, esto no genera AR2, pero hay algo que está sucediendo ahí, ¿no? O sea, hay algo que sí se va a generar cuando 2x más y sea distinto de 0. Y eso es igual a 0, perdón. Y eso es lo que yo voy a trabajar, ¿no? O sea, será compatible este sistema si 2x menos y me da igual a 0. Si yo despejo y, esto me queda y igual a 2x, ¿sí? O sea que para todos los valores que estén sobre esta recta, fíjense, esta es una recta que tiene pendiente 2 y pasa por el origen. Para todos los valores que estén en esta recta, el sistema va a tener solución. Entonces, esto nos da pie a otra cosa, ¿no? O sea, si un conjunto de vectores no genera todo el espacio, ¿puede generar algún subespacio de B? Fijémonos, acá este conjunto de vectores que nosotros tenemos no genera AR2, pero sí está generando, ¿qué cosa? Una recta que pasa por el origen, ¿no? Entonces, vamos a trabajar ahora con cuál es el conjunto, cuál es el espacio generado por un conjunto de vectores. Lo que acabamos de ver nos da la pauta de que un conjunto de vectores puede generar todo el espacio y en caso de que no lo haga, puede generar a un subespacio de B. Veamos esta definición, ¿no? La definición de espacio generado. Si yo tengo un conjunto de vectores de B sub 1, B sub K, o sea, K vectores de un espacio vectorial B, el espacio generado por B sub 1, B sub K es el conjunto de combinaciones lineales desde B sub 1 a B sub K. ¿Sí? O sea, el espacio que generan van a ser todos los posibles vectores de B que se pueden escribir como combinación lineal de B, ¿sí? Donde obviamente A sub 1, A sub 2 hasta A sub n son escalares arbitrarios. Vamos a ver un ejemplo para que pueda quedar un poquito esto más claro. Veamos entonces el siguiente ejemplo, ¿no? Yo tengo el vector B sub 1, 2 menos 1, 4, el vector B sub 2, 4, 1 menos 6, y quiero encontrar cuál es el espacio que generan estos dos vectores, ¿no? Fíjense que estos dos son vectores de R3, entonces tengo que encontrar todos los vectores B, obviamente de R3, que se puedan escribir como combinación lineal de B sub 1 y B sub 2, ¿sí? O sea, encontrar cuáles son los escalares, si es que hubieran o se pudieran, digamos, encontrar, que resuelven este sistema. C sub 1 por 2 menos 1, 4, más C sub 2 por 4, 1, 6, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir el vector B en forma general, ¿sí? Un vector B en forma general es el vector X y Z, ¿sí? Porque obviamente pertenece a R3, los vectores son de R3. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es, digamos, la solución a todos los X y Z, que los puedo escribir como C sub 1 por el vector 2 menos 1, 4, más C sub 2 por 4, 1, 6. ¿Sí? Fíjense que en definitiva lo que yo tengo que hacer es armar la matriz con los vectores columnas que correspondan a quien a B1 y a B2. En este caso 2 menos 1, 4, 4, 1, 6. ¿Sí? Y en la parte de las soluciones, ¿qué voy a poner? Y voy a poner el vector genérico X y Z, ¿no? Entonces, hallar las soluciones implicará, obviamente, acá hacer la reducción por Gauss-Jordan, ¿sí? O sea, usando Gauss-Jordan, y ver, digamos, si ese sistema va a ser compatible o no, y en caso de que esté condicionada la compatibilidad, ver, digamos, qué condiciones necesito para X, para Y y para Z. Todo ese proceso de eliminación de Gauss-Jordan yo ya lo realicé, ¿sí? Fíjense, acá esta matriz, he hecho cambio de renglones, voy haciendo todo el procedimiento de manera tal de obtener la forma escalonada reducida. Una vez que llego acá, fíjense lo siguiente, yo tengo dos pivots, ¿sí? Pero yo ya no puedo decir que esto es compatible, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una de las filas, la tercera, en la cual
La parte de los coeficientes, de la matriz de coeficientes, me da 0. Y la parte que está en la parte de las soluciones me da menos 5x sobre 3 más 2y sobre 3 más z. Por lo tanto, esto solamente va a ser compatible cuando todo esto que aparece acá sea igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa va a ser mi solución. ¿El sistema solo es compatible? Sí, menos 5 tercios de x más 2 tercios de y más z sea igual a 0, ¿no? Quiere decir que yo tengo que ver, o sea, acá voy a poner, si esto sucede, el sistema es compatible. Esta condición que aparece acá me va a indicar cuál es el espacio que generan, digamos, estos dos vectores. Entonces analicemos esto. Esta ecuación que aparece acá es la ecuación del plano, ¿no? Es un plano que pasa por el origen. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a decir? Si solamente cuando esto suceda el sistema es compatible, entonces lo que yo voy a decir es que el espacio generado ¿por quién? Por B sub 1, B sub 2, que eran los vectores que yo tenía, es el conjunto de todas las triuplas X y Z, ¿sí? Pertenecientes a R3, tal que se cumple esto, menos 5 tercios de X más 2 tercios de Y más Z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que digo yo, B sub 1, B sub 2, generan un plano que pasa por el origen. El siguiente teorema ejemplifica un poco lo que acaba de suceder, ¿no? Si yo tengo un conjunto de vectores de B sub 1 a B sub k, que sean vectores de un espacio vectorial, entonces el conjunto, el espacio que generan B sub 1 a B sub k es un subespacio de B. Entonces pensemos en los espacios que nosotros conocemos, ¿no? Nosotros hay dos espacios que conocemos porque hemos trabajado bastante, que son por un lado R2, ¿sí? Y por otro lado R3. Entonces pensemos, ¿cuáles son las posibilidades que un conjunto de vectores pueda, cuando yo estoy trabajando en R2, cuáles son los posibles espacios que puede generar? Entonces, si H es el conjunto de los vectores B sub 1, B sub 2, hasta B sub k, ¿sí? ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, podría pasar por un lado que H sea un conjunto generador de R2. ¿Qué quiere decir eso? Que H genere a R2, o sea, que cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de H. Entonces podría suceder que H genere a R2, ¿sí? O sea, a todo R2. Otra cosa que podría pasar si H no genera a R2 es que obviamente genere, como dice acá, a un subespacio de B, que en este caso estoy trabajando con B igual a R2, ¿no? Entonces, ¿qué otros subespacios puedo conseguir en R2? Bueno, recordemos que en R2 yo podía tener R2, las rectas que pasan por el origen y el origen. Entonces puede pasar que si H no genera a R2, H puede generar una recta que pasa por el origen. Genera una recta que pasa por el origen. Y la otra opción que tenemos es que H genere todo el origen, ¿sí? Tercera. H genera al vector 0, 0, ¿sí? O sea, genera el origen. Bien, pensando en el mismo sentido, vamos a ver qué pasa si H
cualquier elemento de R3 se puede escribir como combinación de los elementos de H, entonces H genera a R3, o sea, H sería un conjunto generador para R3. Si eso no sucede, las otras opciones son, fíjense, H genera un plano que pasa por el origen, como vimos en el ejemplo anterior, un plano que pasa por el origen. O lo otro que podría suceder es que H genere rectas que pasan por el origen, o sea, una recta. H genera una recta que pasa por el origen. Y la última opción que nosotros podemos pensar es que H genere el origen, ¿no? O sea, el vector 0, 0, 0, porque estamos trabajando en R2, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores, un espacio vectorial, el generado, el conjunto, digamos que el espacio generado por ese conjunto de vectores sí o sí es un subespacio de V. En el caso de R2, los subespacios posibles son todo R2, en cuyo caso este conjunto de vectores se llama conjunto generador de R2, y si no, puede ser que genere una recta o el origen. Y en el caso de R3, puede generar a todo R3, en cuyo caso este conjunto de vectores será un conjunto generador para R3, o puede generar un plano que pasa por el origen, una recta que pasa por el origen o el mismo origen. Una observación muy importante que tenemos que hacer es la siguiente, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto de vectores que genera a B, o sea, a un espacio vectorial, cuando cualquier vector en B se puede escribir como una combinación lineal de B. Esto no siempre sucede, ¿no? Entonces, si esto sucede, ese conjunto se llama conjunto generador. Por ejemplo, en el caso de R2 o R3, si yo tengo un conjunto de vectores que generan a cualquier elemento de R2 o R3, entonces eso se llama conjunto generador. Ahora, el espacio generado por los vectores es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son muy diferentes, por más que los términos se parezcan, ¿no? Entonces, yo voy a poner un ejemplo acá como para que nos dé una idea. Si yo tengo, por ejemplo, en R2, ¿no? Que por ahí puede ser un poquito más visual, ¿sí? Si yo en R2 tengo el vector B sub 1, que está formado por 1, 1, ¿sí? Fíjense una cuestión, ¿no? Si yo dibujo, ya vamos a hacer un trabajito con GeoGebra en esto, pero si yo dibujo, este vector es el 1, 1, ¿sí? Entonces, lo voy a dibujar con rojo. Este vector que yo tengo acá, es el vector 1, 1. La pregunta sería, ¿qué es lo que está generando en R2? ¿Sí? ¿Este conjunto es generador de todo R2? Evidentemente no, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tomo este elemento de acá, el elemento 0, 1, no lo puedo escribir como combinación lineal del 1, 1, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que ver cuál es el espacio generado, dice, por todas las combinaciones lineales. Cuando yo tengo un vector, ¿cuáles van a ser las combinaciones lineales? Y las combinaciones lineales van a ser de este tipo. Alfa por B sub 1, porque tengo un solo vector, ¿no? O sea, tengo que ver todos los B que sean vistos como la combinación lineal de alfa B1. Entonces, ¿quiénes son las combinaciones lineales? En este caso, con un solo vector, van a ser todos los elementos que sean múltiplos de él. O sea, yo voy a poder generar este que es más chiquito, este que es más grande, pero todos van a estar con la misma dirección, o sea, en la misma recta que B sub 1. Voy a poder poner este, o sea, todos los vectores que sean múltiplos de él van a ser los que se generen, digamos, los que genere este vector. Entonces, fíjense, como yo voy a buscar todos los múltiplos de B sub 1, lo que voy a estar buscando en definitiva son todos los puntos que pertenecen a la recta, o sea, todos estos, que van a estar sobre la recta que contiene B1, ¿sí?
Por lo tanto, este vector que yo tengo acá no es un conjunto generador, pero sí genera algo. ¿Qué genera? La recta que pasa por el origen, ¿sí? Cuya dirección es la misma que tiene el vector B sub 1, ¿sí? Por eso hay mucha diferencia cuando un conjunto genera todo el espacio y en caso de que eso no sucede, tengo que ver cuál es el espacio que genera esos vectores, ¿sí? Entonces, en este ejemplo les muestro. B sub 1 no es un conjunto generador de R2. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es el espacio que genera B sub 1? Bueno, B sub 1 genera la recta que pasa por el origen, cuya dirección es la misma que el vector 1, 1. Esta diferencia hay que aprenderla porque siempre uno puede preguntar, digamos, cuál es el espacio que generan, ¿no? Y pensando en el teorema anterior, el espacio que generan siempre va a ser un subespacio del espacio con el que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá, en este sentido, yo estoy trabajando en R2 y acá tengo un vector que genera un subespacio de R2. En este caso, que genera esta recta que pasa por el origen. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.